Vamos ahora sí a pasar a otra época. Esto ya no es de las vanguardias principales son las tres que vimos, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. Vamos a pasar ahora a otra época literaria que es el existencialismo. El existencialismo originalmente empieza como una corriente filosófica, es decir, es parte de la filosofía, no de las artes y de la literatura, pero después empieza a mezclar también con la literatura. Probablemente ustedes ya han escuchado esto de existencialismo, ¿no? Cuando dicen esto de, ay, tengo problemas existenciales. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues casi siempre a que no sabemos qué hacer con nuestra vida o no le encontramos sentido. Y de ahí viene el existencialismo. Se va a dar en la narrativa y en el teatro. Y la clave de estos textos es que siempre se hace un cuestionamiento sobre la vida, sobre la existencia, sobre las reglas sociales, sobre todo lo que hay, ¿no? Siempre hay como una insatisfacción muy presente en el existencialismo. Los personajes de estas historias suelen estar agobiados porque no encuentran propósito, porque no saben qué hacer con su vida, etc. Tenemos a diferentes autores, como entre ellos los más importantes o más reconocidos son Albert Camus y Jean-Paul Sartre. A pesar de que estos autores pues principalmente primero escribían filosofía, después ya empezaron a hacer novelas o cuentos. Jean-Paul Sartre tiene una novela que se llama La náusea, ¿no? Desde ahí como que te da esta imagen de confusión, de asco, del existencialismo precisamente. Les puse esta pequeña historieta porque me parece que representa perfectamente esto de los cuestionamientos sobre lo que está establecido. Entonces, si le quieren dar pausa y leerla para que entiendan más o menos a qué nos referimos cuando hay algo existencial, pues podrían hacerlo. También les dejo aquí uno de mis textos favoritos de Albert Camus, que es de los representantes del existencialismo, de uno de sus libros que se llama El verano. Los existencialistas, a pesar de que no encuentran sentido en la vida, de pronto empiezan a encontrar algo de ello en esa búsqueda. Entonces, este texto me gusta mucho porque aunque es existencialista, guarda en él esperanza. Entonces, los invito a leerlo. Muy bien, pueden hacerle pausa para que lo disfruten y luego continuamos. Vamos a pasar a otras dos corrientes, que es el neorrealismo y el costumbrismo hispanoamericano. El neorrealismo, como lo dice su nombre, es rescatar el realismo. Si se acuerdan del realismo, esta etapa en la que se reflejaba la realidad como era, pues bueno, vamos a volver a algo así y va a surgir por el hartazgo de lo caótico y de lo imaginativo. Ya venían de las vanguardias, ya la gente estaba harta de todo esto de las vanguardias, entonces rescatan el realismo y lo llaman neorrealismo. Va a exaltar los aspectos de la gente común y las ideas propias de la gente de pueblo, ¿no? El neorrealismo se dio mucho en el cine, con el cine italiano, sobre todo ahí tienen una imagen, ¿no? Así en la lluvia, la gente cubriéndose, se alcanza a ver así como que cosas destruidas de la gente común, etc. Por otro lado, tenemos el costumbrismo hispanoamericano. Como lo dice su nombre, el costumbrismo hispanoamericano habla de las costumbres de la gente común, de la gente de pueblo en Hispanoamérica, y casi siempre son historias que reflejan la pobreza o reflejan los problemas que eran culpa del sistema propio de los países hispanoamericanos. Se da en la segunda mitad del siglo XX, es decir, a partir de 1950 más o menos. Uno de sus autores más representativos es el cuentista mexicano Juan Rulfo, que a lo mejor ustedes lo han leído. Esa imagen representa el cuento de Paso del Norte, que ya les he hablado de ese cuento cuando vimos Tipos de Tiempo, me parece. Y bueno, es de esta persona que se va a tratar de cruzar la frontera, pero le pasan cosas muy feas cuando trata de ir, ¿no? Y representa toda esta pobreza y todos estos problemas que hay en Latinoamérica. Se dio en toda Hispanoamérica, no únicamente en México. Y vamos a cerrar con el neobarroco. El neobarroco, es un movimiento obviamente que comparte muchas características con el barroco, pero pues el barroco fue de 1600, entonces aquí ya se retoma
a finales o a las últimas décadas del siglo XX. Esto se dio porque, como saben, pues en los últimos años, o sea, poquito, unos 10 años antes del 2000 o unos 20 años antes del 2000, pues ya el mundo había cambiado totalmente a comparación de lo que hemos estado viendo. Y una de sus características es que es como el barroco, se decora mucho el lenguaje, buscan palabras muy rebuscadas, hay mucha exageración de palabras, así palabras que riman, se juega mucho con todo esto, pero otra de sus características es la presencia también del desorden y esto se debe a que el neobarroco pues es de la actualidad, ¿verdad? E incluso toma elementos groseros o promiscuos o sexuales y juega con todo ello, mezclando la modernidad con el decoramiento del barroco antiguo. Uno de sus autores principales es Alejo Carpentier, de hecho su texto más neobarroco se llama Concierto Barroco y en él habla acerca de cómo se da una cena y una fiesta y juega con todos estos elementos que les acabo de mencionar. Muy bien. Entonces ya con el nuevo barroco vamos a cerrar las épocas literarias, por fin. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo mismo que ya han estado haciendo, van a hacer una última parte de su resumen ilustrado con las épocas literarias que vimos hoy, las vanguardias, el existencialismo, el neorrealismo, costumbrismo hispanoamericano y el neobarroco, con todas las que vimos hoy, ¿ok? Igual recuerden en su resumen ilustrado que es a mano, es importante que balanceen lo que es lo narrativo con lo ilustrado, ¿ok? Asegúrense de hacer varios dibujos o de poner varias imágenes que hagan referencia a lo que ustedes están explicando en ese resumen. Ya es el último resumen ilustrado que van a hacer en el semestre, entonces por favor échenle ganas. Y muchísimas gracias, estaré esperando sus trabajos.